Dice, en el tercer año siempre está relacionado un rey, los profetas y esa palabra que viene. Y dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. ¿Sabe qué? No importa la edad a la que empieza a reinar un rey. Lo importante es las decisiones que toma y en quién respalda esas decisiones. Y comenzó a reinar y era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. Fíjese lo que hace este hombre. Es un hombre conforme al corazón de Dios, que era tan conforme al corazón de Dios que la Biblia dice que era hijo de David. Y lo que él hace es una reforma, porque dice que quitó los lugares altos. Y Bolivia tiene lugares altos, donde se adora en esos lugares altos. Este rey vino y quitó los lugares altos. También las imágenes que había. Vino y quitó las imágenes, no solamente los lugares de culto y de adoración, a donde adoraban los ídolos, sino que bajó y quebró las imágenes que había. Cada uno tenía imágenes en su casa, cada uno tenía imágenes en sus ciudades, cada uno, y este rey dijo, quiebren las imágenes. Segundo lugar de adoración que quebró, las imágenes, pero también cortó los símbolos. Todo lo que era simbología que ellos llevaban y que tenían en sus lugares y que eran esas cadenitas y las llevaban como símbolo a sus dioses. Y que en vez de buscar al Dios vivo buscaban esos ídolos. También las cortó a esos símbolos. Le dijo al pueblo que no lo use, que este era el camino y que servirían al Dios vivo de Israel. Pero también dice que hizo pedazos algo que en otro tiempo había sido bueno, pero que se había transformado en una idolatría. Dice que la quebró. Y tuvo la valentía de llamar a eso idolatría, cuando en otro tiempo había sido objeto de salvación, pero hoy se había vuelto objeto de culto. Y creo que es eso lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene una responsabilidad en esto, y seguramente el gobierno tenga otra responsabilidad. Tal vez la palabra que nuestro pastor dio sea para el presidente y tal vez esta sea para la iglesia. Pero esto es lo que hay que hacer. Hay que ser hombres y mujeres y gobernantes conforme al corazón de Dios. Porque si no somos así, seremos hombres timoratos, que no iremos a ningún lado y que Dios cortará rápidamente nuestro mandato. Pero si hacemos lo que el Señor quiere y tenemos esta valentía. Este joven Ezequías tenía 25 años solamente, pero ya era en su corazón un reformador y había entendido. Y el Señor nos ha ido hablando guerra de altares, nos ha ido hablando imágenes, nos ha dado la autoridad, nos está hablando de todo lo que el Señor quiere hacer. Así que este es el tiempo que el Señor hará esto. Y en Bolivia, si nos disponemos a tener el corazón de hijo de Dios, conforme al corazón de David en este tiempo. Así que el Señor bendiga a Bolivia y vamos a orar por Bolivia en este tiempo con estas palabras, que el Señor active más palabras sobre el gobierno, sobre la iglesia y sobre toda la población, que Él cumpla su voluntad sobre esta nación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque tú estás trayendo palabras, Señor, para esta nación. No te has olvidado. Porque si mandas palabras, Señor, es porque estás queriendo un cambio, pero ese cambio es posible en ti. Por eso declaramos, Señor, que tu palabra viene sobre Bolivia y se establecerá, y esos lugares altos serán quebrados,
Y Señor, esas imágenes serán destruidas y habrá un pueblo que te busque con un corazón sincero y la adoración será verdadera y ya no habrá imágenes y ya no habrá, Señor, ese engaño que el enemigo hace con falsas idolatrías, Señor, sobre nuestros corazones. Y Señor, también te pedimos que bajes y que pongas el temor tuyo sobre los hombres de gobierno, sobre los hombres del Tribunal Superior de Justicia, sobre los hombres de la policía, los militares, Señor, sobre cada gobernador, cada intendente de esta nación. Pon temor tuyo, Señor, que teman hacer lo malo, que teman, Señor, desviar sus corazones de tu presencia y que sean hombres reformadores como lo fue este rey de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ahí nos acomodamos. Ahora sí. Vamos a hacer un cambio. Ahora sí, si me ayudan, vamos a cambiar. La vamos a dejar, pero no quiero faltarle respeto a nadie. La ponemos arriba, sacamos esta y ponemos la otra. Lo que ustedes digan. Ahí quedan unidas. Ahí me gusta. A mí, si no le falta el respeto a la bandera de Bolivia, si usted me dice que está bien, no queremos hacer nada que nadie se ofenda. No es la idea. Estaba planificado de otra forma y salió así y damos gracias al Señor. Por algo el Señor lo permite, algo nos quiere decir también, seguramente. Deme un segundito. Bueno, tenemos un gran desafío. El Señor ha hablado tantas cosas en este tiempo y no sé si usted notó la dinámica desde esta mañana. El Señor empezó a hablar del reino. El Señor empezó a hablar de tantas palabras hermosas que nos dio. Y la verdad que nos sorprende lo que el Señor está haciendo. Pero después no solamente habló de gobierno, de reino, sino que después habló de paternidad, de identidad, de restauración. Porque cuando hablamos de reino no podemos perder la perspectiva que el reino está compuesto de personas, de familias, no es algo abstracto el reino, sino que son naciones, son pueblos, son vidas. Y el Señor está queriendo en el reino, en el concepto de reino, el Señor quiere habitar al medio de su pueblo. Quiere ocupar el lugar central en el reino de los cielos, el reino venidero que viene. El rey quiere ocupar el centro y vivir con su pueblo. Y entonces Él quiere vivir con vidas restauradas, con personas restauradas, con familias restauradas. Y todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo tiene que ver con reino, pero también tiene que ver con familias, con personas y con vidas restauradas, como veíamos hace un momento. Así que todo eso es lo que el Señor está hablando en este tiempo, en estos días. Yo quiero recordar también una vieja palabra que el Señor me dio en esto de... No sé si es que nos vamos poniendo viejos y nos acordamos cosas del pasado, pero ya me empiezo a preocupar. Pero esa vez que vine a Bolivia hace 27 años, recordé algo esta mañana. El Señor me dio una palabra antes de venir a Bolivia. Me dio una pequeña palabra que fue con la palabra que yo vine a Bolivia hace 27 años atrás. Y el Señor me la recordó por esto que ha pasado en estos días. La palabra es la siguiente, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice, irá andando y ¿qué? Llorando el que lleva la preciosa semilla. Y yo quiero hacer una pregunta porque sé que ha sido difícil llegar hasta acá. ¿Cuánto le costó llegar hasta acá? Algunos decían que le dolían las piernas, ¿no? ¿Cuántos pasaron por el piquete? A ver, yo quiero que se paren los que pasaron por un piquete para venir acá. A ver, quiero ver cuántos fueron. O sea que ya cada uno tiene una linda historia para contar, ¿no? Y irá andando e irá llorando.
E irás andando y te dolerán los pies. O sea, no es fácil, pero lleva una preciosa semilla y una preciosa, algo importante lleva en sus manos. Tiene un sueño y va a cruzar esos lugares. Pero no se sienten, no sé, ya se quieren sentar. Si vinieron del piquete, cruzaron, ya están entrenados. Pero alguien gastó los recursos que tenía para venir, que tenía todos los recursos y quedó bien. El profeta Eddie. Así tienen que ser los profetas, arriesgado. Los recursos, gastaron los recursos. ¿Alguien tuvo que dejar a algún familiar en alguna situación difícil? ¿Sí? Bueno, arriba, todos los que dicen sí se paran. Alguna situación difícil. Hoy estuvimos con una joven que nos sirvió la comida y nos dijo que ella quería venir ayer, pero no pudo, porque su papá no la dejó venir, porque él no cree. Y me dio tanto dolor, porque digo, ¿por qué no puede venir? Y me hizo acordar una historia familiar, pero no la voy a contar ahora. Pero quiero decirles algo, a esto que dejaron algo que hicieron. ¿Vos cruzaste el piquete? ¿Y el pastor pequeño dónde está? Está al costado. También cruzó, todos los que cruzaron. Porque no es fácil tener ese sueño y venir hasta acá, porque dice, irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su cosecha, trayendo sus gavillas. Y el esfuerzo que ustedes han hecho va a tener una recompensa, y esa recompensa ustedes van a volver alegres trayendo esa recompensa. El Señor va a hacer algo, así que también permíteme orar en este momento por ustedes. Señor Padre, en el nombre de Jesús, vos has visto esto que han cruzado cielo, mar y tierra, Señor, para venir a este lugar. Tú has visto lo que han tenido que enfrentar, y en el nombre de Jesús te quiero pedir que les des la alegría de esas gavillas que van a volver, con esas gavillas de regocijo, con esa gran cosecha que tú les vas a dar. Y te quiero pedir que los bendigas como solo tú puedes bendecir a alguien, Señor, por esa entrega, por ese corazón y por todo lo que han dejado para llegar hasta aquí. Que vuelvan con esa alegría que tú me diste hace 27 años atrás, Señor, por haber cumplido lo que tú me habías pedido en ese momento. Pero en esta hora te pido que los llenes de alegría y de bendición a estos que han dejado todo para venir aquí a escuchar tu palabra y con una decisión de seguir adelante. Por eso te alabamos, Señor, porque eres un Dios grande, y bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que fuerte aplauso para el Señor. Y damos gracias al Señor por lo que Él tiene. El desafío de esta noche es un tema que tiene que ver con el reino. Pero como les decía, quiero que no nos olvidemos de las personas, de las familias y del corazón, y de que el reino está compuesto de una gran familia. Yo voy a hablar del reino, pero no quiero que nos olvidemos de este concepto. Y al final vamos a tratar de cerrar este concepto, si el Señor lo permite. Pero quiero que me acompañe a la palabra. Nos vamos a meter en la predicación del Evangelio del Reino a las naciones. ¿Usted quiere ser parte de esto? ¿Usted quiere ser uno de los que participa en la evangelización, en llevar el mensaje del reino a las naciones? Bueno, por eso el Señor lo trajo. Así que tenga listo su equipaje, porque de acá sale a llevar el evangelio del reino a las naciones. Así va a ser. Vamos a leer un poquito. Mateo 24, 14. Mateo 24 es muy especial, porque Mateo 24 es la columna vertebral de la profecía bíblica. Porque Mateo 24 son las palabras de Jesús, Él explicando lo que va a acontecer en los últimos días.
Así que mire, usted Mateo 24 lo tiene que manejar así. Así tiene que manejar. Usted tiene que ser un experto en Mateo 24, versículo por versículo. No es lo que vamos a hacer hoy, pero yo le dejo la tarea, porque estas son las palabras del mismo Jesús diciendo lo que va a acontecer en los últimos días. Así que usted se queda con la tarea de investigar y de escudriñar esta escritura y guardarlas en su corazón hasta que usted se encuentre con Él. Esta es la tarea. Pero vamos a tratar de entender un poquito respecto de lo que dice este texto. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, yo quiero decirle que hay un evangelio que es el evangelio del reino, y que ese evangelio del reino es para testimonio a las naciones. Y esto cambia un poco el concepto que a veces nosotros tenemos de lo que es el evangelio, porque dice que este evangelio se predicará en los últimos días para testimonio a las naciones, y es el evangelio del reino. Y quiero decir esto, y lo digo siempre con mucho temor de la palabra y de lo que el Señor, es el entendimiento que el Señor me ha dado a mí, y quiero compartir eso. El evangelio del reino no es el evangelio de la salvación, pero el evangelio del reino contiene al evangelio de la salvación. Pero el evangelio de la salvación puede no contener el evangelio del reino. Generalmente nosotros predicamos el evangelio de la salvación. Jesús te puede salvar. Y eso está muy bien, tenemos que seguir predicando. Pero dice la palabra que el evangelio que se predica en los últimos días para testimonio a las naciones es el evangelio del reino. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender de qué se trata el evangelio del reino, porque ese es el evangelio que se da para testimonio a las naciones. Y acá está lo lindo del texto. Así que las naciones deben recibir el evangelio del reino. Y fíjense cómo el Señor nos ha ido hablando, y usted va a entender esto. Señor, sos tan bueno que no tengo que explicar que eres un intercesor, porque espectacularmente el Bispa lo ha explicado, y yo ya puedo trabajar sobre algo que ha sido explicado. Pero tampoco tengo que explicar lo que es el heraldo, que ya ha sido explicado. Ese hombre que lleva el mensaje de un rey, y entonces los heraldos del rey, sus hijos, deben proclamar a las naciones, ¿qué cosa? Que el rey está viniendo. Que el rey está viniendo. Que hay un rey inconmovible que está viniendo con su reino y que lo va a establecer, y que es un reino inconmovible. Este es el evangelio del reino. Y los heraldos salen por las naciones y proclaman a viva voz diciendo: hay un rey que viene, que es inconmovible y que va a gobernar sobre las naciones. Este mensaje es para gobernantes, este mensaje es para las naciones, y este mensaje es para los heraldos que el Señor elige, que salen para predicar el mensaje del reino a las naciones. Es un mensaje confrontativo, porque es un mensaje que el heraldo llegará a una ciudad, llegará a una nación y dirá: le quiero decir a esta nación de Bolivia que hay un rey que viene a reinar, y que esta nación se debe sujetar a ese rey. Y el heraldo tiene que cumplir su labor. Esa es la importancia del mensaje del evangelio del reino. Ahora, vamos a tratar de entender algo más, porque Jesús es muy claro de los pasos que vamos a hacer ese mensaje. Entonces vamos a leer algo que yo
vendrá el fin. Dice, será predicado el evangelio del reino de las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, ustedes sepan esto. Y vamos a leer qué es lo que tenemos que saber. Dice Mateo 24 del 15 al 26. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, estas cosas ya se las dije antes, pero ahora se las quiero recordar, dice Jesús. Vienen días de profunda conmoción sobre la tierra. El evangelio es predicado a las naciones, pero viene profunda conmoción a la tierra. Y yo quiero, en esa profunda conmoción, Jesús explica muchas cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro. Que aparecen falsos profetas y hacen señal y dicen, no se confundan, no soy yo, Yo no vengo cuando les diga, está acá en Beni, llegó a Beni Jesús. No vayan, no soy yo, No soy. Por eso después tenemos que seguir leyendo para ver cómo es su venida. Ese no es nuestro tema hoy. Pero por lo menos saber qué es lo que sucede. Pero yo sí me quiero concentrar en algo para entender el contexto. Porque esto nos va a ayudar a entender los días en que se va a producir este mensaje al reino y los momentos previos ya a su venida. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y yo tengo que preguntar, ¿usted entiende lo que quiere decir eso? ¿Usted tiene claridad de lo que quiere decir eso? Que el que lee, entienda lo que dice Daniel. Es decir, que hay que haber leído a Daniel para poder entender esto. Si no, es inentendible. Así que vamos a leer Daniel 9, 24, 27, porque hoy tenemos que entender esto. O por lo menos vamos a tratar de entender un poquito. No sé si vamos a lograr entender todo, pero un poquito por lo menos. Dice Daniel, vamos a leer del 9, capítulo 9, del 24 hasta el 27. Dice, esto es, escuchen bien, para tener el marco de nuevo, es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos.
Porque acaba de decir que en medio del mensaje, de la predicación del Evangelio del Reino, ustedes lean a Daniel y entiendan lo que dice Daniel. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos y tengamos claro. Y dice Jesús, ustedes son mis discípulos si obedecen mis mandamientos. Es decir, que Jesús se toma muy en serio que si Él dijo que usted tiene que leer y entender, usted va a leer y va a buscar entender. ¿Sí? Muy bien. No se me desanime, no se desanime. Vamos a leer, porque el Señor no quiere que usted no entienda, Él quiere que usted entienda, así que Él nos va a ayudar a entender por lo menos un poquito. Después usted va a profundizar. Pero dice Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, escuche bien, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir al santo de los santos. Hago una pregunta sencilla. ¿Cuántas semanas están destinadas? 70. No es difícil, vamos bien. 70 semanas, ¿para qué? Para que venga algo que es inamovible, que no va a una justicia perdurable. Va a venir poner fin al pecado, expiar la iniquidad, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es complejo, pero lo vamos a simplificar un poco. ¿Cuántas semanas había? 70. Perfecto. Pero dice que hasta que suceda algunas cosas, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Sume, diga conmigo, 7 y 62 semanas. 62 semanas. 7 y 62. 7 y 62. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. ¿Ves que no es tan difícil? Se nos perdió una semana, porque son 70. Para que se complete, le dice el profeta, le dice a Daniel, hay 70 semanas profetizadas sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. Esas 70 semanas completan y le dan plenitud a la profecía sobre el pueblo de Israel. Acá está todo. Todo lo que tiene que acontecer sobre Israel y sobre Jerusalén están en esas 70 semanas profetizadas, que es lo que está explicando Daniel. Por eso Jesús dice, yo quiero que ustedes esto lo manejen. Mire, deje de ir a la universidad y póngase a estudiar esto. Después vuelva a la universidad. Pero esto usted lo tiene que manejar así. Porque Jesús dijo que ustedes lean a Daniel y entiendan. Porque viene esto. Entonces la pregunta que hago, esa semana, esa 69, ¿qué pasó con la semanita perdida? Porque
69 y falta una. ¿Usted sabe qué pasa entre las 69 y las 70? Resulta que hay un impas, hay un pequeño impas que se llama el tiempo de los gentiles. El Señor en su misericordia detiene la profecía a Israel y a Jerusalén en la semana 69 y hace una pausa. ¿Usted se acuerda que Jesús fue a visitar a la mujer samaritana? ¿Cuántos días la visitó a la mujer samaritana? ¿Cuántos días? Alguien que me ayude. Fue, habló con la mujer samaritana, le dijo todo. La mujer samaritana fue 2 días. Se fue 2 días a los que no eran de Israel, a los que no eran los judíos que tenían la palabra y la escritura para leer. Cuando él confrontaba con los judíos, le dice: mire, la vamos a hacer simple. Usted tiene las escrituras, lean las escrituras porque ellas hablan de mí. Yo me voy a buscar a las ovejas perdidas en la casa de Israel, que no tienen escritura, porque ellos perdieron la escritura. Y va y visita 2 días, y esos 2 días son 2 días proféticos. Esos 2 días tiene que ver con un impas que el Señor en su misericordia va a abrir y va a decir: quiero que el mensaje del reino llegue a todas las naciones y que todas las naciones entren a mi misericordia y entren a mi salvación. Y abre el tiempo de 2 días para los gentiles. ¿Usted sabe que estamos viviendo una semana profética? Que todo el diseño de Dios es una semana profética. A ver, ¿qué es eso? Es fácil, 7 días. Él creó todo en 7 días. Y en 7 días se desarrolla el plan de Él. 6 días reinan los hombres, pero en el 7º es Shabbat. Él va a descansar y su pueblo va a descansar con Él. Es simple. Y estamos transitando el final del 6º día. Y estamos yendo rumbo al 7º. Por eso usted no crea que el Señor no viene. El Señor viene y está a las puertas. Porque se está acabando el tiempo de los 2 días. No lo quiero asustar porque no nos vamos a asustar. No vamos a seguir haciendo números. Pero tengan en cuenta esto: estamos viviendo 7 días proféticos, y dentro de esos 7 días proféticos 6.000 reinan los hombres y 1.000 reina Cristo. Ahora, el profeta le dice sobre Israel y sobre Jerusalén: para completar el programa hay 70 semanas. 69 están cumplidas, 2 están en pleno desarrollo, casi llegando al final. Y cuando llegue el final, ahí podemos discutir, pero déjenmelo plantear así. Cuando ese día los gentiles termine, el último día profético de Israel va a amanecer. Y ese último día, esa última semana, son 7 años. Porque una semana, bueno, lo dejemos ahí, son 7 años. Esa semana profética son semanas de años. O sea, la semana 70 son 7 años. Entonces, el profeta quiere que entendamos, y Jesús quiere que entendamos esto. ¿Qué va a suceder en esa última semana? Esto es lo que va a suceder esa última semana, porque está en el texto, lo que vamos a leer. 69 semanas cumplidas, y dice Jesús: quiero que sepan lo que sucede en la última semana. Sucede esto: y por otra semana, la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo vamos a simplificar. Dice que hay alguien que firmará un pacto cuando comience la última semana, y que a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya un sacrificio y una ofrenda en Israel y en Jerusalén, tiene que haber un templo. ¿Sí? Entonces, cuando esté ese templo, dice que el desolador, uno que firma un pacto, va a hacer que en esos últimos 7 años va a haber un templo y va a haber una ofrenda y un restablecimiento, un sacrificio. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, este hombre cancela los sacrificios y la ofrenda. Y se rompe lo que se está haciendo en el templo. Se rompe ese restablecimiento de los sacrificios, los sacerdotes, el sumo sacerdote que habrá en Jerusalén. Y usted dice, ¿a mí qué me preocupa esto? Que cuando usted lo vea en Jerusalén, usted va a entender. Usted se va a acordar, cuando vea que en Jerusalén se levanta un templo, usted se va a acordar de este día, va a decir, ahí está. El Espíritu Santo le va a hacer acordar que ha comenzado los últimos 7 días, la última semana, esos últimos 7 años. Y entonces hay que moverse rápido. Y entonces hay que ser ágiles. Y entonces en ese proceso el mensaje del Evangelio del Reino corre por todas las naciones. Hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Quiero contarles algo que tiene que ver con un poco de la historia de lo que sucede en estos días en Israel. Por eso la bandera Israel. Israel es muy importante porque Jesús dice que es importante. Jerusalén es importante porque es la ciudad donde Él ha escogido que Él va a reinar. Él escogió esa ciudad. Él ama esa ciudad. Él cuando mira esa ciudad llora y dice, Jerusalén, ¿cómo hubiera querido, como la gallina hace con su polluelo, hacer contigo y no me dejaste? Los dolores que vienen sobre ti, Jerusalén, porque no me lo permitiste. Pero Él ama y llora por Jerusalén. Y Él ama y llora por su pueblo. Él ama y llora por sus hermanos. Él ama y llora por su ciudad. Pero Él tiene un plan de restauración. Porque hoy vimos que Él tiene un plan de restauración para nosotros. Y que lo va a hacer. Y que nos va a dar ¿qué? Identidad. Y que nos va a dar ¿qué? Un llamado. Y que nos va a dar ese abrazo de Padre. Y todo lo que vimos hoy lo está haciendo con nosotros. En esa impas de los 2 días de los gentiles, lo está haciendo con nosotros. Pero Él dice, estén atentos que voy a hacer algo más. Y entonces quiero decirle algo que sucedió, que seguramente usted lo tiene presente, pero creo que lo tenemos que tener mucho más presente porque hay 2 cosas que cambiaron el último tiempo que nosotros conocemos. Una fue la pandemia. ¿Cuántos vivieron la pandemia? ¿Se acuerda de la pandemia? ¿Quiere vivir otra pandemia? ¿Cómo nos fue en la pandemia? ¿Aprendimos algunas cosas? Yo creo que lo que aprendimos en la pandemia me parece que nos estamos empezando a olvidar. Pero aprendimos muchas cosas en la pandemia. Eso fue algo muy importante que sucedió. Yo no tengo buena memoria, pero ayúdenme, 2020, 2019, 2020, más o menos. Un hecho trascendental para las naciones, donde hubo un cambio, donde el Señor nos movió y dijo, vamos, despierten que esto cambió, que el acelerador está sobre el pie está sobre el acelerador, vamos. Pero hay otro hecho que tal vez no lo tenga tan presente, que también cambió y aceleró los tiempos. Y eso es el 7 de octubre de 2023. Hamás ataca a Israel y en un día asesina a judíos como nunca se había hecho en la historia. En un solo día, Hamás asesina a miles de judíos en Israel. Israel, teniendo el ejército más poderoso del mundo, en teoría, o uno de los más poderosos, durante 12 horas aproximadamente, Hamás hace lo que quiere en los kibbutz y en la franja de Gaza,
de Israel. ¿Y saben qué? Eso es un cambio de paradigma para Israel y para las naciones. Porque a partir de ese día sucedió algo. Algo cambió en el corazón de Israel. Y algo cambió en el corazón de los enemigos de Israel. Y algo cambió en el corazón de las naciones. Y esto es tremendamente importante y tenemos que tomar nota. Porque los corazones cambiaron y los tiempos se aceleraron. Y eso nos lleva a lo que viene. Israel pelea desde el 7 de octubre, peleó 7 guerras al mismo tiempo, simultáneas, en diferentes frentes, 7 guerras simultáneas. Estamos complicados con los piquetes, ¿no? Estamos complicados con la nafta, ¿no? Y si tuviéramos que pelear 7 guerras al mismo tiempo, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría Bolivia? Con 7 guerras, 7 enemigos peleando todo el tiempo. No sé, ¿quiénes? 7, argentinos. De un lado te pegan los argentinos, de otro lado los brasileros, de otro lado se suman los chilenos, de otro lado los peruanos y no sé quién más. ¿A quién sumamos? ¿Los colombianos? ¿Alguien más? 7 guerras al mismo tiempo pelea Israel desde el 7 de octubre en adelante. Sus enemigos se juntan, fomentados por Irán y todos sus proxy, y empieza Israel a batallar. Y dice, bueno, eso no es nuevo. Bueno, en la Biblia peleó siempre Israel, Siempre del Antiguo Testamento peleó. Ahora, Israel, a estos que le atacaron, les daba agua, les daba trabajo, les daba comida, les daba electricidad. E Israel creyó que haciendo eso se ganaba un amigo. Y fue atacado de la peor forma. Porque no solamente cruzaron los terroristas de Hamás, sino que cruzaron civiles. Y esto para Israel caló muy hondo en su corazón. Muy profundo. E Israel cambió su corazón respecto de los que viven a su alrededor. Israel entendió lo siguiente, que de ahí en adelante Israel vuelve a pelear por su supervivencia. Israel entendió que ya no pelea por algo territorial, sino que las naciones y los que vengan a atacarlos vienen a destruirlo. Y cuando usted como pueblo ha pasado por guerras y guerras, pero más que por esas guerras, y como lo que veíamos por la Inquisición, otras cosas, usted pasó por un holocausto, o la Shoah, como dice el pueblo judío, de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración, para que usted vengan 7 frentes y lo ataquen. Usted entiende muy claramente que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con territorio y no tiene nada que ver con los conflictos que vienen en este tiempo. Y en ese tiempo aparece un eslogan, y usted lo tiene que haber escuchado. Aparece una bandera de Palestina y dice Free Palestine desde... ¿La escuchó? ¿Desde dónde? Desde river, dicen en inglés, o desde el río hasta dónde? Hasta el mar. ¿No escuchó eso? La campaña de Palestina dice, Palestina será libre y los jóvenes, escuche bien esto, y los jóvenes en las universidades de Estados Unidos, el país más libre del mundo, en los jóvenes más cultos de la nación más culta, levantan la bandera de Palestina y dicen Palestina libre, del río hasta el mar. ¿Sí? ¿Saben qué significa eso? Del río hasta el mar. Es como que yo dijera, vamos a liberar la tierra de Bolivia de los bolivianos desde la frontera de Argentina hasta Colombia. ¿Qué queda de Bolivia? No queda nada. Entonces cuando Israel escucha que lo atacan 7 ejércitos
y que el lema en las naciones es Palestina libre, desde el río hasta el mar, el judío entendió, nos quieren exterminar. Vamos a pelear por nuestras vidas. Y los jóvenes de Israel de 20 años dejan en los países de las naciones que estaban, dejaron sus cosas y volvieron corriendo a Israel para pelear en su ejército. 20 años. Jóvenes de 20 años dejando todo lo que tenían, diciendo, nos quieren exterminar, vamos a volver a pelear. Como lo hicieron Josué y Caleb, con esa determinación volvieron esos jóvenes a pelear por su tierra. Cayeron casi 1000 jóvenes en esa defensa de Israel, sin que hablar los que habían muerto ese día. Y el reloj de las naciones corriendo rápidamente, y el reloj de Israel acelerándose rápidamente. Y Jesús dice, quiero que entiendan esto y quiero que sean rápidos en esto y despiertos, y el que lea entienda. Lo que viene en los próximos días, usted lo va a ver. Habrá una pelea en el monte del templo, por el monte del templo. Porque dice Daniel que habrá un templo y que ese templo se reconstruirá y se restablecerá el sacrificio. Y cuando eso suceda, ha comenzado el último tiempo. Y en estos días, Israel está peleando con Irán. Pero no solamente pelea con Irán y se han dado con todo. Israel peleando por su supervivencia, sino que hay otros jugadores que quieren entrar a la pelea, como Turquía, por ejemplo, que tiene bombas nucleares y está deseoso de entrar a la guerra con Israel en el momento oportuno. Y no solamente eso, sino otras naciones. Israel dice, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo termina esto? Peleamos con 7, vencimos esos 7, aparece Irán, peleamos con Irán, aparece cada vez hay más. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo hay paz? Bueno, hay una buena noticia. Hay un príncipe paz que está preparando sus caballos, que está preparando sus ejércitos, que está preparando todo para venir a establecer su reinado sobre la ciudad dorada y reinar en ese lugar. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no lo quiero asustar, no es para asustarlo, es para que usted entienda. Porque yo le voy a decir algo, el enemigo nuestro está desesperado, no sabe más qué hacer, no sabe cómo vencer a la iglesia, no sabe cómo vencer a Israel, no sabe. Cuando un ejército está desesperado, empieza a hacer cualquier tontera. El Señor no hace cualquier tontera. Él sabe y dice que, lo dijo el apóstol Gino, que Isaías dice, yo le digo desde el principio lo que voy a hacer. Desde el principio les digo lo que voy a hacer. Desde el principio les aviso lo que voy a hacer, para que ustedes no tengan temor, para que ustedes no teman, porque el enemigo no sabe qué hacer. Y está desesperado porque él ve que Dios está cumpliendo sus profecías de hacer retornar a su pueblo, a su tierra. Y está preparando al pueblo judío para su retorno. Y lo está retornando a su tierra. E Israel pelea y gana, pelea y gana, pelea y gana. Y la iglesia se fortalece. Y se hace una iglesia que pelea y que gana. Que pelea y que gana. Y yo le digo algo. El enemigo está desesperado y va a usar todo lo que tiene, porque primero intenta que los judíos no vuelvan a Jerusalén y no puede, y como no puede, ataca a Israel y tampoco lo puede vencer, y trata que la iglesia se frene y tampoco puede,
Y trata de frenar y confundir, pero tampoco puede, porque cada vez más el Espíritu Santo más nos habla, más entendemos, más revelación, más sanidad, más identidad, más del reino en nosotros. Y entonces el enemigo ya no sabe qué hacer. Acompáñeme y vamos a tratar de entender algo que creo que es muy importante y tiene que ver con hijos, y tiene que ver con identidad, y tiene que ver con familia, y tiene que ver con el reino. Zacarías 8. Zacarías va a hablar de algo tremendo. Y dice Zacarías 8, dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así he dicho Jehová de los ejércitos. Y escuche bien esto. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: les digo algo, yo voy a volver a morar a Jerusalén y será llamado el monte de la santidad. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bastón en su mano, por la sí, bordón, pero es un bastón. Por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento en la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Escuchen lo que voy a hacer en los próximos días. Escuchen lo que tengo preparado. Voy a santificar a mi pueblo. Voy a morar en medio de Jerusalén. Voy a hacer algo y voy a pelear con las naciones. Porque ¿saben cómo firma aquí? Dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y cuando él firma así, dice: estoy dispuesto a pelear con las naciones que vengan en contra de Israel, en contra del pueblo, en contra de la iglesia. Estoy dispuesto a pelear. Y yo mismo pelearé. Y déjenme terminar con esto. Versículo 20 de Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Y dice: yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y vendrán muchas naciones, y fuertes naciones vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tomarán del manto de los judíos y le dirán:
queremos ir con ustedes a donde ustedes vayan, porque hemos oído que ese Dios está con ustedes. Las naciones los abrazarán. Las naciones los abrazarán y dirán: somos una familia. Somos la misma familia. Hemos oído. ¿Se acuerda lo que hizo Ruth y Noemí? ¿Qué le dijo Ruth? Le abrazó a su suegra y le dijo: tu Señor será mi Señor, y a donde quiera que vayas iré, y tu Dios será mi Dios. Se trata de familia, se trata de restauración, se trata de que Dios nos está llamando a una restauración a las naciones. Pero Él tiene un hijo que todavía no ha sido restaurado. ¿Qué padre puede estar contento en su casa, en su morada como rey, si hay un hijo que no está en la casa? ¿Qué padre que está dispuesto a pelear por nosotros? ¿Estaría dispuesto el rey que uno de nosotros no estuviera? ¿Usted cree que si mi hermano Eddie no estuviera, usted cree que el Señor estaría contento? El Señor haría todo lo que fuera para que Eddie estuviera ese día. Y el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer antes de su venida para la restauración de su hijo primogénito, que es Israel. Y va a hacer que las naciones se abracen a los judíos y le digan: hemos escuchado que Dios está con ustedes. Le pido que me ayuden a sacar esto. Me voy a quedar solamente con la bandera. Sí, todo eso lo podemos mover, gracias. Sí, todo. Solamente me quedo con la bandera. Todo. Dice que las naciones van a abrazar a un judío y le van a decir: hemos escuchado que el Señor está con ustedes. ¿Sabe de qué se trata eso? De restauración, de familia, de que nosotros con ese abrazo vamos a restaurar a Israel. Que nosotros con ese abrazo le vamos a decir: somos hermanos y estamos con vos. Y yo quiero decirle algo: cuando el Señor lo hace completo. ¿Usted cree eso? Ayer prediqué y vino una joven y me dijo: yo soy judía. Y no voy a contar la historia porque es muy personal, pero está en medio nuestro. Y si hay algún judío más que no conozco, me levanta la mano y la pedir a ustedes que están llenos del Espíritu Santo,
representación de la restauración que viene, en la restauración del rey y de los hijos. Si usted ama a Jesús, si usted ama a la iglesia, yo le pido que lo haga. No lo hace por mí, lo hace por Jesús, y lo hace como un acto profético de amor para el pueblo judío. Y vamos a proclamar bendición sobre el pueblo judío, sobre ella. Y vamos a proclamar que es un pueblo amado y que va a ser restaurado y que el Señor trae algo en este tiempo para Israel. Porque aún han de morar los viejitos en